en esta huelga nacional indefinida y que desde los días anteriores hemos iniciado la etapa de radicalización de nuestra huelga nacional indefinida. Al mismo tiempo, compañeros, les traigo el saludo cordial y el apoyo mancomunado por unanimidad hacia la dirigencia del compañero Zenón Pantoja, reconociéndolo como único dirigente, parte del Comité Nacional de Lucha, y a quien nosotros hemos confiado, compañeros, que debe ser la única persona, junto al Comité Nacional de Lucha, que debe entrar a establecer la mesa de diálogo para solucionar el problema o la problemática más álgida del magisterio y en función, compañeros, al respeto irrestricto de la ley del profesorado. Esa es la postura que les vengo a traer, compañeros. Los días anteriores nos hemos reunido, compañeros, para manifestar de que nosotros vamos a desconocer cualquier acuerdo que entable el CEN del SUTEP, compañeros, y es más, que entable a espaldas de las bases, que traicione la huelga por un mísero bono de 300 soles. Es por eso, compañeros, que vengo acá a traerles la información de nuestros compañeros de la región Ancash, de que nosotros no vamos a desmayar y que vamos a seguir en la huelga nacional indefinida hasta no ver conseguida, compañeros, del respeto irrestricto de nuestra ley del profesorado, madre de todos nuestros derechos, madre de los derechos del magisterio, compañeros. Ya tenemos nuestra ley, no queremos otra ley. Ya tenemos nuestra ley, no queremos otra ley. Ya tenemos nuestra ley, no queremos otra ley. ¡Salga clasista, compañeros! Compañeros, este proceso huelguístico iniciado en nuestra región, compañeros, no tan solamente ha significado luchar en contra del Estado, sino por el contrario, compañeros, también la hemos utilizado, compañeros, para derrotar definitivamente a los traidores representantes del CEN del SUTEP y de Patria Roja. Hemos acabado con el SUTE Ancash del CEN, compañeros, porque en esta ocasión quien conduce la huelga nacional indefinida en Ancash, compañeros, es el Comité Regional de Lucha de las Bases y bajo las órdenes del compañero Zenón Pantoja, compañeros. Esa es la posición que les venimos a traer. Pero no tan solamente hemos acabado con los traidores del CEN, compañeros. También venimos luchando y acabamos de derrotar a esos sinvergüenzas del Movadef que en nuestra región han desconvocado a las masas para salir en la huelga nacional indefinida por la ley del profesorado. Es así que a su máximo representante, Carlos Palacios, lo hemos arrinconado, compañeros, y hoy se encuentra 10 metros bajo suelo para que ya no pueda reaccionar más, compañeros, porque las bases de esta oportunidad, compañeros, las bases, compañeros, en esta oportunidad se han pronunciado. Y es más, compañeros, ya estamos a punto de conformar la coordinadora regional del SUTE Ancash, compañeros, para llamar